Mis experiencias espirituales. Parte primera. Continuación. Una experiencia post-mortem. El contacto consciente con personas fallecidas es también una experiencia psíquica que tuve que realizar para integrar el mecanismo de mis percepciones astrales. Un señor amigo de la familia dejó el cuerpo después de un proceso cardiovascular muy rápido. Que yo sepa, no tenía conocimiento alguno acerca de que existía una vida después de la muerte, pues cuando íbamos a su casa y comentábamos con sus familiares algunos de estos temas ocultos o psíquicos, solía marcharse pretextando algún quehacer fuera de la casa. Después del entierro, estuvimos solos con su viuda e hijas, hablando naturalmente de él, y tal como suele suceder en estos casos, resaltábamos sus virtudes y ocultábamos piadosamente sus defectos. Durante el curso de esta conversación, tuve la sensación de que él estaba allí escuchándonos e iba de un lado a otro intentando hacerse oír. Como ustedes seguramente sabrán, hay un periodo de tiempo después de la muerte física en el que el alma de la persona es totalmente inconsciente de su estado. Ve y oye cuanto sucede a su alrededor por cuanto subsiste todavía la conciencia etérica, pero no acaba de comprender el hecho de que nadie le vea ni nadie le oiga, y en tal angustioso estado solicita desesperadamente comprensión y ayuda. Consciente de esta circunstancia, le llamé afectuosamente por su nombre de pila y le rogué que me escuchase. Pareció oírme por cuanto sentí inmediatamente su presencia a mi lado. La proximidad de una persona desencarnada siempre resulta deprimente cuando se trata, como en aquel caso, de alguien de los que solemos llamar de tipo corriente, sin estudios esotéricos e inclinados más bien a la vida fácil y sin complicaciones mentales, pues no acaban de darse cuenta de su situación astral y frecuentemente se irritan cuando ven que nadie les hace caso. Consciente de tal estado de conciencia, estuve dialogando mentalmente con aquel señor, explicándole la realidad de su estado y lo que debía hacer para adquirir cuanto más pronto la comprensión del nuevo nivel en el que ahora estaba funcionando, tan distinto del anterior. Pareció darse cuenta de alguna manera de lo que estaba intentando decirle, pues de improviso desapareció y ya no volví a verle durante el tiempo que permanecimos en la casa. Sin embargo, aquella noche soñé que encontraba a este señor paseando meditabundo por algún remoto lugar del plano astral. Iba con el mismo traje azul marino a rayas con el cual había sido enterrado, y tal como digo, parecía absorto en sus pensamientos. Le llamé nuevamente por su nombre e inmediatamente lo tuve cerca de mí. Inicié nuevamente la conversación de la tarde anterior en su domicilio, pareciendo comprenderme mucho más fácilmente. Estuve hablándole un buen rato, explicándole todo cuanto yo sabía acerca del estado post-mortem, de acuerdo con mis estudios esotéricos, hasta que finalmente le dejé. La impresión que me dejó aquel sueño era de una clara y positiva realidad, dejándome la sensación de que mis palabras surtirían unos efectos muy positivos. Unos 5 o 6 días después tuve otro sueño. Esta vez era él, nuestro amigo, quien al parecer ya me estaba esperando y se acercaba a mí sonriente
y con el semblante radiante de satisfacción. Me abrazó afectuosamente y me dio las gracias por cuanto por él había hecho, diciéndome luego que se despedía de mí, pues junto con otros amigos a los que había conocido, que se hallaban en el mismo caso que él, debía emprender un viaje durante el cual, según afirmó, debería aprender muchas más cosas de las que yo le había explicado. Su semblante irradiaba gozo y entusiasmo, y yo me sentía también muy contento al ver que en un plazo tan corto de tiempo había logrado adquirir la conciencia astral y el pleno reconocimiento de su estado. Jamás volví a soñar con él, pero dejó en mi conciencia la agradable sensación de un servicio realizado. Mi amigo Luis. La experiencia que voy a relatarles ahora es de otro tipo, aunque todas sus incidencias tengan carácter astral, pues durante el curso de la misma fui consciente de la presencia de unas luminosas entidades del reino débico actuando definidamente sobre el cuerpo físico de una persona moribunda. En el caso que nos ocupa se trataba del señor Luis Lorenzana, secretario general de la Sociedad Teosófica Española, con el cual nos unía una gran amistad. Hacía días que se hallaba postrado en la cama y el médico no daba esperanza alguna de salvación. Leonor y yo habíamos decidido acompañar a su esposa, la señora Pepita Mainadé, muy conocida en los ambientes teosóficos y esotéricos por sus libros, poesías y trabajos artísticos, en tanto durase aquel amargo trance, y ayudarla a soportar más fácilmente aquel estado de cosas. Yo particularmente había decidido estar al lado de Luis por las noches a fin de que Pepita y Leonor descansasen. Me sentaba a su lado y estaba atento por si necesitaba alguna cosa. La mayor parte de las 2 noches que pasé con Luis, éste se las pasó bendiciendo a la humanidad, elevando los brazos y pronunciando palabras que yo no comprendía. De vez en cuando se paraba y me miraba como preguntándose ¿quién es este? Había perdido por completo la noción corriente de las cosas y no se acordaba de nada. Después continuaba bendiciendo y pronunciando una especie de oración o letanía. La última noche que estuve al lado de Luis, fui testigo de una experiencia psíquica muy interesante, ya que me permitió observar detenidamente un cuadro astral que nunca podré olvidar y que obedecía, sin duda, a ciertas reglas post-mortem kármicamente establecidas. Aparentemente yo me había dormido. Sin embargo, veía el cuerpo de Luis tendido en la cama y en aquellos momentos parecía descansar profundamente. De pronto la habitación pareció ensancharse extraordinariamente y vi a Luis, el auténtico Luis, flotando por encima de su cuerpo y conversando amigablemente con 2 personas, las cuales, al parecer, lo estaban aguardando. Al lado del cuerpo postrado en la cama había 2 devas cuyas auras magnéticas eran totalmente blancas e intensamente brillantes. De pronto mi mirada se cruzó con una de las personas que conversaban con Luis y la reconocí. Se trataba del señor J. Casajuana, un antiguo miembro de la Sociedad Teosófica, fallecido hacía ya varios años. Me sonrió muy afectuosamente y me hizo una seña indicándome que Luis estaba a punto de dejar el cuerpo y que ya poseía conciencia astral, por lo que no debía preocuparme. La otra persona, de acusadas facciones orientales, se había percatado también de que yo estaba observándoles y me saludó sonriente. Me era completamente desconocido, pero por el respeto que aún en aquel trance le estaban demostrando tanto Luis como el señor Casajuana, colegí que aquella persona debería ser un alma muy evolucionada
y ocupando algún elevado cargo jerárquico dentro de la sociedad teosófica en cuyos ambientes siempre se habían movido mis dos amigos. Continué observando con creciente interés aquel cuadro astral y de pronto mi atención se desvió hacia dos luminosos devas que se hallaban al lado del cuerpo de Luis, uno a su costado derecho y otro al izquierdo. Estaban absortos, como si esperasen una señal, hasta que de pronto, obedeciendo a alguna indicación proveniente de niveles superiores al de mis percepciones, tiraron del hilo plateado, llamado esotéricamente sutratma, que une el vehículo etérico al cuerpo denso, y dejaron a Luis completamente libre en el nivel astral, desde donde yo estaba siguiendo atentamente aquel insólito proceso. Técnicamente, Luis había fallecido. Desaparecieron entonces del campo de mi visión los dos devas y las personas que ya en aquellos momentos eran muchas más, que estaban aguardando a Luis, y vi a éste completamente solo en medio de la habitación. Ahora se hallaba frente a mí, me hablaba y al parecer estaba agradeciéndome cuanto había hecho por él. Me desperté de improviso y vi de nuevo el cuerpo de Luis en la cama. Me acerqué a él, le tomé el pulso y me di cuenta de que todavía estaba latiéndole el corazón. Hablaba en forma incoherente y tenía los ojos semiabiertos. Luis dejó su cuerpo por la mañana, antes del mediodía. Yo había permanecido junto a él todo el tiempo y en un momento determinado le había pronunciado algunos mantras de liberación. Su muerte fue tranquila y dulce, pero había perdido totalmente la conciencia de su estado desde la noche anterior, coincidiendo quizás con la actividad de los devas que le habían desembarazado de su cuerpo físico. Así, la apariencia de vida era provocada sin duda por la actividad del elemental constructor del cuerpo físico, que aun después de haber sido desposeído del vehículo etérico, continuaba durante cierto tiempo aferrado al vehículo que él había construido y del cual no quería separarse. Pero la muerte real del cuerpo no tardaría mucho tiempo en ser efectiva y el elemental constructor debería iniciar entonces la tarea cósmica de desintegración de todos y cada uno de los elementos moleculares y atómicos que habían constituido la estructura física del cuerpo de Luis. Es muy interesante la experiencia psíquica que acabo de narrarles, ya que era la primera vez que lograba percibir con todo lujo de detalles la parte oculta del fallecimiento de un ser humano. En las muertes de mi padre y de una hermana en las que estuve presente, lo único que experimenté fue una tremenda sensación de paz y la convicción esotérica de que unas almas se habían liberado. En el caso de mi amigo, el señor Luis Lorenzana, fue muy especial, habida cuenta de que en el mismo incidía el hecho de que él era teósofo de toda la vida y seguramente estaba afiliado a alguna rama. Sabía, pues, perfectamente todo cuanto se refería al fenómeno de la muerte. Así, ajeno por completo a su cuerpo, ya anticipadamente estaba conversando en los niveles astrales con amigos anteriormente fallecidos, los cuales le estarían indicando sin duda algunos detalles con referencia al proceso de liberación corporal que estaba a punto de realizarse. De acuerdo con las leyes de la analogía, podríamos asegurar que hay dos hechos principales relacionados con el fenómeno de la muerte. Primero, la actividad de unos luminosos devas llamados esotéricamente ángeles de la luz, cuya misión es segar el hilo de la vida que une las almas a los cuerpos en todos los niveles de la vida humana. Segundo, la presencia alrededor del cuerpo que va a ser abandonado y en el nivel astral de personas fallecidas anteriormente, enlazadas kármicamente con el alma que va a desencarnar,
las cuales le dan la bienvenida a aquel nuevo estado de conciencia. La muerte, en todo caso, y tal como me había sido posible observarla, no es tan mala como la gente supone. Muy al contrario, yo diría incluso que resulta altamente agradable por los bellísimos aspectos espirituales de que viene revestida. Los ángeles de la luz que te asisten y acompañan hacia superiores niveles de conciencia, los seres queridos que vienen a darte la cordial bienvenida a aquel nuevo estado de ser, la sensación indefinible de libertad que experimenta el alma liberada de la pesadez gravitatoria del cuerpo, etc., son aspectos substanciales asociados al fenómeno de la muerte, que no es la aniquilación del yo, sino el renacer en el seno de una nueva y más abundante vida. La vida en el plano astral. Las experiencias astrales más corrientes y para las cuales no es necesario poseer poderes psíquicos o facultades de percepción astral consciente se realizan siempre durante el período del sueño, cuando el cuerpo se haya entregado al descanso y el alma o conciencia funciona con entera libertad. Los recuerdos que registra la conciencia cerebral una vez que el cuerpo ha despertado y el alma se ha reincorporado son a veces profundamente ilustrativos e interesantes si sabemos interpretarlos. En tales sueños, en realidad experiencias astrales, se suelen percibir lugares, personas, edificios, etc., y vivir situaciones tan extraordinariamente objetivas y reales que la sensación de recuerdo es verdaderamente la imagen perfecta de una experiencia profundamente vívida en el plano astral, que nuestra memoria hace intensamente objetiva y puede ser archivada en nuestro campo subconsciente, tal como se hace con los recuerdos de las vivencias físicas. Tal como digo en el prefacio del libro, el campo astral es un perfecto duplicado del plano físico y es en este duplicado, por decirlo de alguna manera, que el alma vive y experimenta durante el período de tiempo dedicado al reposo físico del cuerpo. Las experiencias astrales o las memorias que traemos al cerebro cuando despertamos son vividas en aquel plano sin darles una importancia mayor que las que solemos adjudicar a nuestras vivencias cotidianas en el nivel físico. Esto demuestra que en aquella experiencia subjetiva es vivida muy objetivamente y sin hacer conciencia en ningún momento del cuerpo físico, del cual nuestra mente hace completa abstracción. Todos poseemos en nuestro archivo memorial un extenso grupo de tales recuerdos astrales y algunas de tales experiencias fueron tan interesantes desde el ángulo de vista psicológico que no solo nos dieron mucho que pensar, sino que también en los momentos actuales perduran vívidamente en nuestro recuerdo. El ser humano funciona simultáneamente en tres niveles: el físico, el astral o emocional y el mental. Podemos decir que somos conscientes de que pensamos, de que sentimos y de que físicamente actuamos por medio de un cuerpo, pero la conciencia astral, que es nuestra conciencia más inmediata a desarrollar e integrar, solo se nos manifiesta objetivamente durante los momentos en que estamos fuera del cuerpo, en el período cíclico de descanso corporal. En tal estado, existe una completa desarticulación de las neuronas o células del cerebro y por sus intersticios se desplaza el vehículo etérico, el cuerpo astral es liberado y la mente ve las cosas con más claridad de percepción. Al funcionar la conciencia en el plano astral y ser conscientes de este hecho por medio de la mente analítica,
Facilita el recuerdo de las experiencias realizadas en aquel plano o nivel. Podemos decir así con entera certeza que todos poseemos un sinnúmero de recuerdos o de experiencias realizadas en el campo astral. Solemos decir corrientemente «he soñado», pero la verdad es que la mayoría de las veces hemos vivido ciertas experiencias en el nivel astral o psíquico. No hace mucho soñé que visitaba a un matrimonio amigo. Hacía ya muchos años que ambos habían fallecido. Primero dejó el cuerpo el marido, al cabo de unos 5 o 6 años le siguió su esposa. Me recibieron en su casita. Era pequeñita y muy soleada y había muchos árboles. Estaba rodeada de jardines y estaban muy contentos cuando me la estaban mostrando. Sentía desbordar dentro de mí su alegría. Habiendo sufrido mucho durante su vida en el plano físico, me causó una gran satisfacción verles tan gozosamente integrados. Cuando me desperté continuaba sintiendo dentro de mí su alegría desbordante. En tanto recordaba esta experiencia de reencuentro, vino a mi memoria que este matrimonio amigo, que siempre había vivido en ambientes matizados de tristeza y llenos de penurias económicas, me habían dicho en cierta ocasión que la ilusión de su vida sería tener una casita en el campo, soleada y rodeada de árboles y jardines. Por el testimonio de aquella experiencia astral de reencuentro, pude comprobar que mis viejos amigos habían conseguido realizar su querido y tan profundamente anhelado sueño, y que en el campo astral, para ellos una realidad todavía más tangible que el plano físico, vivían intensa y profundamente la realidad para la cual aquel intensísimo anhelo les había propiciado. Sí, el plano astral es un nivel de realizaciones para aquellos que mucho desearon en el plano físico y no pudieron consumar sus queridos e intensos deseos, y todos los seres humanos, excepto los iniciados de cierto grado, deberán pasar allí un ciclo bastante extenso de tiempo hasta haber consumado enteramente sus amados sueños y doradas ilusiones. Además, la noción de tiempo, tal como la registra nuestro cerebro físico, ha desaparecido por completo del campo de percepción de la conciencia, y el fenómeno de la edad, tal como lo registramos en el plano físico, en donde el cuerpo ha de seguir rigurosamente las leyes cíclicas de desgaste, no existe. Las vibraciones son mucho más sutiles. El cuerpo no pesa, apenas existe gravedad, y la vida en todos los conceptos resulta mucho más fácil y agradable que pueda serlo en el mejor de los casos en el nivel físico. Bien, ustedes dirán quizás que exagero o que me dejo llevar por la fantasía. Debo afirmarles, sin embargo, y lo hago con pleno sentido de la responsabilidad, que poseo la suficiente autoconciencia astral como para tratar estos temas con naturalidad, honestidad y experiencia. De no serlo así, no podría haber escrito un libro sobre narraciones esotéricas y haber explicado al propio tiempo las motivaciones íntimas que concurrieron en el desarrollo de los hechos esotéricos, psíquicos y espirituales que constituyen la base de este libro. La facultad de premonición. Otro tipo de experiencias astrales tiene que ver con la facultad de la premonición, que sin distinción alguna poseen todas las personas de cierta evolución espiritual. Esta facultad se revela mucho más fácilmente durante el período del sueño, aunque a veces y bajo ciertas circunstancias es posible exteriorizarla durante el tiempo de vigilia. Muchas veces suelo prever ciertos hechos relacionados con mi trabajo o de acuerdo con mis múltiples contactos sociales, y si bien no siempre me sirven de ayuda porque habitualmente suelo seguir muy atentamente el desarrollo de los hechos
y de los acontecimientos dentro y fuera de mí mismo, y no estoy preocupado por el futuro, frecuentemente estas premoniciones sirven para aclararme determinadas circunstancias en el devenir de mi existencia. Por ejemplo, una noche soñé que mi primer libro, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, estaba ya siendo editado. Vi su tapa color rosa y el dibujo blanco del loto, el índice y el número de páginas, e incluso llegué a detectar unas faltas que debían ser corregidas. Esta edición tardó todavía unos 6 o 7 meses antes de ser puesta a la venta. Cuando la editorial Kier me envió los 5 ejemplares del libro, tal como se hallaba estipulado en las relaciones de la editorial con el autor, pude comprobar que mi sueño había sido técnicamente una perfecta demostración de la facultad de premonición. El color de la tapa, el dibujo, el índice y aun las faltas apreciadas aparecieron tal como yo lo había percibido. En cualquier momento del tiempo y en alguna específica región del espacio, yo había vivido un hecho futuro, lo cual me indicaba que el futuro no deja de ser un hecho presente cuando la percepción de la conciencia se eleva a un nivel superior. Podría narrarles muchos de estos hechos o experiencias de premonición como el que acabo de relatar. Considero, sin embargo, que será mucho más interesante explicarles esotéricamente cómo se produce esta experiencia de la premonición que muchos de ustedes habrán experimentado alguna vez en sus vidas, que relatarles simples experiencias de tipo premonitorio. Bien, el fenómeno suele producirse así. En el momento de la premonición, la mente, ya sea durante el periodo dedicado al sueño o al de vigilia, suele estar plenamente despierta y expectante. En aquel momento de lucidez mental, cosa que no suele ser habitual debido a las muchas preocupaciones que acompañan la vida del ser humano, la conciencia se polariza en otra dimensión, la cuarta, técnicamente definido como plano astral. Y como será el caso de que en esta dimensión o plano los hechos suceden con mayor celeridad que en el plano físico, el alma los vive en presente y los registra luego como un recuerdo. Esta percepción anticipada de los hechos que han de producirse en el plano físico obedece a ciertas leyes mecánicas regidas por la velocidad del movimiento de los hechos. Por ejemplo, los hechos físicos suceden a la velocidad de la luz de acuerdo a nuestras percepciones visuales, es decir, a 300.000 km por segundo. Sin embargo, en el plano astral, los mismos hechos suceden a una mayor velocidad, debido a las distintas frecuencias vibratorias, a una velocidad increíble si nos atenemos a nuestras limitadas medidas acerca de la velocidad. Así, un hecho astral registrado en cualquier momento del tiempo será objetivo y presente en el plano físico mucho más adelante. Ese periodo de tiempo será tanto mayor cuanto más elevado sea el nivel perceptivo de la conciencia en el plano astral. Un suceso astral visto en los más elevados niveles de este plano puede tardar siglos en expresarse en el nivel físico, o bien solo unos años o meses si el mismo hecho es percibido en niveles inferiores del plano astral, teniendo en cuenta que las constantes vibratorias son distintas y aumentan de velocidad a medida que las percepciones son realizadas en niveles cada vez más elevados.